Hagamos de la familia un lugar fabuloso para crecer. Bienvenidos a su programa, La Hora de la Familia. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. Amados radioescuchas, buenas tardes, qué alegría poder saludarlas, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa La Hora de la Familia. Mi nombre es Felipe de Jesús y con gusto estoy para servirles, con gusto he preparado este tema que se titula La familia y el trabajo. De eso habla el artículo número 10 de la Carta de los Derechos de la Familia y vamos a estudiar este artículo número 10. Le pido que pues estemos atentos, que participemos, ojalá, ¿verdad? Y sea posible comunicarse al mensajero 967-142-4271. Sean bienvenidos y bueno, primero lo primero es Dios. Vamos al inicio con nuestra oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te saludamos con mucho cariño, te damos gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendito sea, Señor. Gracias por todos los dones que nos das diariamente, especialmente la vida, nuestros seres queridos, la familia, la paz, la armonía. Gracias, Padre bueno. Y te pedimos en esta tarde, bueno, especialmente en las familias, por los esposos, especialmente por aquellos que pues tienen que viajar, tienen que trabajar fuera de su hogar, de su lugar donde viven. Hay quienes trabajan fuera, hay quienes se van toda la semana a trabajar. Te pido por ellos, que los bendigas, que los fortalezcas, que los ayudes, Señor, donde quiera que esté cada quien. Fortalece a la familia, a la relación de pareja. Bendice, Señor, a las familias y ojalá y que haya muchas familias que estén juntos, que estén cerca o a través de los medios de comunicación también, que permanezcan cercanos, unidos, comunicados. Lo pongo en tus manos, Señor, quédate con nosotros, bendícenos, bendice a quienes amablemente nos están sintonizando en esta tarde. Quédate con nosotros, derrama tu Santo Espíritu para que este tema y este programa sea de bendición, sea de provecho, ayude a alguien. Lo ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les invitamos a comunicarse al mensajero 967-142-4271. Repito, mensajero 967-142-4271. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia bendita 93.1 FM, también a través de www.radiotepeyac.com.mx, la página web, y por supuesto a quienes amablemente nos escuchan y nos ven a través de la página de Facebook de Radio Tepeyac. Muchas gracias, estamos a sus órdenes, ojalá y se puedan comunicar, enviar algún mensaje. Con mucho gusto le daremos lectura, atenderemos a la opinión que nos den y pues estamos para servirles. Tenemos una aplicación para teléfonos Android también, quien guste descargarla, la puede buscar así, Radio Tepeyac, o instalarla a su teléfono. Escucharemos un canto más adelante, se llama En el trabajo o En el trabajo de cada día. Es de autoría de un sacerdote, del padre Cesareo Gavarain, y bueno, en la voz de una cantante católica, se llama Ter Padilla, pero nos habla de el trabajo atendiendo y enfocándose a la Virgen María. Espero que sea de su agrado. Nos habla de esa santidad, ¿verdad?, en el trabajo de la Virgen María. Una pregunta para reflexionar, bueno, entrando ya de lleno al tema, ¿qué sugerencias puede usted proponer en el caso de que papá o mamá o ambos tengan un trabajo lejos de la familia? ¿Qué propone, qué sugiere, qué considera que puede ayudar en esos casos? Que ciertamente, pues en nuestro estado de Chiapas hay varias situaciones de ese tipo, hay muchos trabajos que son fuera
y pienso especialmente, por ejemplo, en quienes se dedican a la docencia, en lo que es educación, y que tienen que pues salir a comunidades, a poblaciones lejanas. A veces ya están casados, ¿verdad? A veces ya tienen familia, tienen esposa, esposo, hijos. Y bueno, y también no solo educación, también por ejemplo sector salud y otras dependencias u otras empresas en donde pues se tiene que salir fuera de la ciudad, fuera del lugar donde se vive. Y aquí la pregunta para ir reflexionando, ojalá y nos pueda compartir su opinión. ¿Qué sugerencias puede usted proponer en el caso de que papá o mamá o ambos tengan un trabajo lejos de la familia? Vamos a estar muy atentos a estas sugerencias. Y bueno, los contenidos, vamos a estudiar el artículo número 10 de la Carta de los Derechos de la Familia, donde se nos habla del derecho de las familias para tener un trabajo adecuado y que alcance para el sustento de la familia. De eso vamos a hablar y vamos a leer, ¿qué le parece, amado radioescucha? Directamente el artículo 10, lo vamos a leer completito y luego vamos a ir haciendo algunos comentarios, desmenuzándolo, profundizando en este artículo número 10 de la Carta de los Derechos de la Familia. Dice: las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos y que no sea obstáculo para la unidad, bienestar, salud y estabilidad de la familia, ofreciendo también la posibilidad de un sano esparcimiento. La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia, sea mediante un salario adecuado, llamado salario familiar, sea mediante otras medidas sociales como los subsidios familiares o la remuneración por el trabajo en casa de uno de los padres. Y debe ser tal que las madres no se vean obligadas a trabajar fuera de casa en detrimento de la vida familiar y especialmente de la educación de los hijos. El trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad. Hasta ahí el artículo número 10. Y ahora, bueno, vamos a ir profundizando, desglosando cada frase, cada palabra que nos dice esta carta. Y entonces al inicio nos menciona que las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos. Esto es importantísimo, es fundamental en la familia. Esa cercanía, esa convivencia diaria es necesaria. Por eso lo menciona en este artículo 10 de la Carta de los Derechos de la Familia. Es muy necesario que la familia, que papá, mamá e hijos estén juntos, que vivan juntos, que el trabajo no sea un obstáculo, un impedimento para esa cercanía, para esa convivencia familiar, para esa relación de esposos y para esa relación de padres a hijos. Actualmente, lo sabemos, muchos esposos o esposas tienen un trabajo en otro lugar. Ya mencioné algunos ejemplos, algunas secretarías, algunas empresas en las que pues se tiene que ir a trabajar fuera, no hay otra opción. De alguna manera se van acercando poco a poco, pero es cuestión de años, muchos años, para que se vuelvan a reunir en la misma población. Y bueno, pues es algo real, algo que sucede en nuestro país, en nuestro estado también. Y entonces, bueno, al vivir separados tienen que viajar, quedarse a veces toda la semana, a veces más tiempo, a veces 2 semanas, a veces un mes, lejos del hogar. Es una realidad de nuestro país, en nuestro estado de Chiapas.
En ocasiones es una separación en el mismo estado, en alguna población del mismo estado. Otras implica incluso vivir en otro estado, y hay situaciones todavía más drásticas en donde pues tienen que irse a otro país. Sabemos también de casos, ¿verdad?, en donde la separación es de un país a otro, una situación riesgosa, delicada, que pues a título personal, pues la sugerencia es evitar, si se puede evitar, ¿verdad?, ese tipo de situaciones, evitar que haya ese distanciamiento en la familia, en la relación entre los esposos. Y a veces ciertamente pues es por cuestión de necesidad, que se tiene que hacer o cambiarse de lugar de residencia, pero pues lo más recomendable, ¿verdad?, analizar antes de algún cambio así de esta manera, pues sí, analizar con bastante detenimiento esa decisión y tomar y dejarse guiar por el Espíritu Santo para tomar una decisión adecuada. Si es que ya está la familia formada, ¿verdad? Claro, para los solteros, solteras, bueno, pues ese distanciarse de los papás, pues ciertamente es complicado, tiene sus situaciones difíciles, ¿verdad? Pero en caso de un soltero, una soltera, pues es necesario. O sea, qué bueno que se dé esa oportunidad de vivir o de ir a trabajar fuera. Bueno, pues es necesario porque ahí hay un crecimiento, y si no hay todavía una familia, una relación matrimonial, bueno, pues entonces es una situación diferente, difícil también, sin lugar a dudas. Lo estamos viviendo ahorita con nuestro hijo mayor, Felipe de Jesús. Ya está estudiando la universidad y bueno, está en Tuxtla Gutiérrez, y ese romper la cercanía, que a pesar de los medios de comunicación es difícil para nosotros y más para él, porque pues él está solo, ¿no?, en otra ciudad. Pero finalmente pues ahí es algo necesario, algo natural, algo que tiene que darse, algo que los papás debemos impulsar para que pues obviamente los hijos vuelen, salgan, viajen, estudien. Pues sí, es conveniente. Pero aquí estamos hablando de cuando ya se tiene familia. Ahí el detalle, cuando ya hay, pues están casados, tienen esposa, esposo, tienen hijos, y ese tener que distanciarse, pues sí, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que analizar con detenimiento qué tan conveniente es. No solo fijarse en lo que es la parte del dinero, del salario, del aumento de sueldo, que a veces pues son los motivos por los cuales alguien tiene que cambiarse de residencia. Puede ser una promoción, un aumento de sueldo a través de una mejora en el puesto, un escalar, un puesto mayor, y entonces ganar más, tener más prestaciones tal vez, y aumentar el salario. Pero ¿qué tanto eso puede causar una ruptura, una fractura en la relación de esposos primeramente, y luego en la relación con los hijos también? Eso vale la pena con mucha prudencia, con mucha calma, con mucha mente fría, analizarlo. De entrada, no es lo más conveniente, ¿verdad? Si lo único que se está tomando en cuenta es el dinero, el salario, no, lo primero que se debería tomar en cuenta es la familia, es la relación entre los esposos y la relación de papás a hijos. Eso debe ser lo primero, y guiado siempre por Dios, ¿verdad? Porque todo debemos de ponerlo en oración ante una
elección de ese tamaño, pues tomar en cuenta a Dios, ponerlo en oración, dejarse guiar por Dios, por el Espíritu Santo, para que pues la decisión que se tome sea la más conveniente para el núcleo familiar. Es importante. A veces se dan situaciones, a veces pues sí, o sea, a veces no es que uno quiera, es que la misma situación te obliga, podría yo decir, a tomar algunas decisiones, pero si hay posibilidad de evitar esa separación de los esposos, pues sí vale la pena pues tomar en cuenta, ¿verdad? Tomar en cuenta que lo más importante es la familia, no tanto el dinero, no tanto el sueldo, sino la familia, la relación de familia, la relación de esposos. Entonces es importante que se tome en cuenta, que se tome muy en cuenta esta situación. Y bueno, pues quiero comentar, esto también lo digo en base a experiencias, a situaciones, a casos que he visto. Me tocó en Tuxtla pues conocer a una persona, o un ingeniero, trabajaba para una empresa, para un banco importante, pero él era del norte, su familia, su esposa, sus hijos estaban en el norte y él en Tuxtla Gutiérrez. Entonces es una distancia enorme, pues no se veían, pasaban meses para que se pudieran ver, solo cuando tenía vacaciones él, y entonces viajaba, o a veces viajaba su familia, pero pues igual no era muy frecuente, pues por la parte económica, los gastos de viaje. Entonces sí, pues esa situación. Luego lo enviaron a Tapachula de parte de la misma empresa, lo enviaron a Tapachula, y resulta que pues lamentablemente finalmente tronaron, se rompió esa relación, se separaron. Y entonces, porque pues realmente eran muchos años, o sea, cada quien, podría decir, hizo su vida por separado, y eso es a lo que pues hay que analizar, prever antes de dar un paso de ese nivel, en donde incluso si uno de los dos se va, y pues ver qué posibilidad de juntarse, ¿no? En la nueva ciudad podría ser una opción, pero a veces no es tan sencillo, también a veces no es tan fácil, y entonces es un riesgo. Ciertamente tenemos que analizarlo con calma, con cuidado, y pues tratar de evitar esa situación, a menos que ya sea algo pues que no se pueda. Bueno, pues entonces asumir y buscar también otro tipo de ayudas, que se las voy a presentar también, ¿verdad? Entonces, en el caso de que no haya otra opción, bueno, entonces pues algo importante, algo que tienen que tener en cuenta, y si alguien ahorita que nos está sintonizando esté en una situación de ese tipo, ya sea que ya vivan cada uno en lugares distintos, o que esté por tomar una decisión, pues un punto muy importante, un punto clave, un punto fundamental en ese caso es la cercanía con Dios de ambos, del esposo, de la esposa y de los hijos también. Buscar esa cercanía. Cuando pues tienen que vivir cada uno en lugares, en poblaciones distintas, lo primero y más importante es que ambos se mantengan muy cerca de Dios. La oración, la misa, el Santo Rosario, la confesión, incluso el acercarse al sacramento de la reconciliación, será de gran ayuda en esa situación tan compleja de vivir separados físicamente. Entonces, eso es un primer punto que quiero mencionar. La cercanía con Dios es importante. La misa, la oración, ya decía yo, el Santo Rosario,
les será de gran ayuda sus momentos de oración, pues cada quien, ¿verdad? En su lugar donde vivan. Eso es muy importante, la presencia de Dios buscada de manera personal, de manera separada, porque pues si en muchos casos, y vuelvo a mencionar, los docentes, los maestros de nivel primaria, secundaria, también algunos de preparatoria, tienen que irse a vivir pues a donde les toque, decimos, ¿no? A donde los envíen, o sea, a donde haya el espacio cuando están iniciando, y luego se van acercando poco a poco, y a veces ya están casados y a veces no coinciden, o sea, a veces no les toca exactamente poblaciones cercanas, o uno de los dos es el que tiene que irse, ¿verdad? Y entonces en esos casos precisamente aplica esto que les estoy mencionando, esa cercanía con Dios. Y bueno, les voy a platicar un poquito de algo que yo viví ya de manera personal con mi esposa Chelito, pero esto va a ser al regresar del canto. Vamos a escuchar entonces este canto que se titula En el trabajo de cada día, enfocado al trabajo de la Virgen María. Es una autoría del padre Cesareo Garibay, en la voz de Ter Padilla. Adelante, escuchemos. Estás escuchando La Hora de la Familia. La Hora de la Familia. Servir amando, sirviendo siempre.
3:39. Esto es La Hora de la Familia. Gracias, amados radioescuchas, por continuar con nosotros. Bueno, pues escuchamos este bello canto, el trabajo de la Virgen María. Y antes de irnos a la pausa, les comentaba de que quien esté viviendo pues así, separados, porque pues es efectivamente una separación física, a veces tardan una semana, a veces más en reunirse en familia. Hay quienes trabajan 15 días fuera, 15 días están con su familia, no sé, diferentes situaciones, pero el caso es el mismo. Están separados físicamente y bueno, una de las primeras sugerencias bastante recomendables es pues la cercanía con Dios de ambas partes, del esposo, de la esposa y por supuesto de los hijos también, esa cercanía con Dios, esa oración, Santo Rosario, la misa, bueno, pues es muy importante. En mi caso, bueno, quedé de compartirles un poquito de mi vida con mi esposa Chelito, pues fue en el año del 2008 que situaciones de trabajo, pero situaciones económicas también, me obligaron a buscar ir a otra ciudad. Estábamos viviendo en Tuxtla y surgió la posibilidad de irme a Coatzacoalcos y pues acepté. Ya teníamos a nuestro primer hijo y Chelito estaba embarazada ya, esperando a nuestro segundo hijo. Entonces, pues, y ella no estaba trabajando, yo solo estaba trabajando y pues me vi obligado por las circunstancias a irme a Coatzacoalcos. Y aquí lo comparto porque va muy de la mano con esta sugerencia que le estoy haciendo, amado Radio Escucha, de esa cercanía con Dios. Ese buscar la ayuda de Dios es fundamental cuando se está viviendo en esa situación, lejos del hogar, lejos de la familia. Es fundamental. Entonces yo lo que hice, es más, durante el camino, recuerdo perfectamente, iba en el camión y yo iba rezando. Y allá en Coatzacoalcos, pues todos los días, Santo Rosario, así, diario, a veces 2 veces, a veces en la mañana y en la tarde, rezando el Santo Rosario. Me quedó marcadísimo, o sea, imagínense la situación, una situación también complicada de tristeza, pero por esa separación. Mi hijito Felipe de Jesús estaba pequeñito, tenía menos de 1 año, y entonces estuve ya todos los días y misa frecuente entre semana. Misa frecuente, buscando, llegando a la parroquia y ahí acercándome en los ratos que tenía yo libre fuera del trabajo, pues es lo que hacía, rezar el Santo Rosario, ir a misa siempre que podía. Ya investigué los horarios y siempre que podía iba a la misa. Y ese fue algo que me sostuvo y también que me ayudó a tomar decisiones importantes. Más o menos como al mes que yo estaba allá afuera, Chelito viajó junto con nuestro hijo Felipe de Jesús, y resulta que cuando llegó mi hijito y lo quise abrazar, y resulta que me rechazó, se volteó y no, ya como que ya no me conocía en un mes apenas de haberlo dejado. Eso me marcó también, me dolió mucho. Y muchas circunstancias que se fueron dando y pues es también producto de la oración que Dios puede iluminarnos, el Espíritu Santo nos ilumina para tomar decisiones correctas. Y pues la decisión que tomé fue renunciar, preferir elegir a mi familia. Estuve nada más 1 mes allá en aquella ciudad, solo 1 mes estuve rezando rosario todos los días y en oración y misas, y finalmente las circunstancias, todo lo que fue sucediendo me llevó a
a elegir a mi familia, a elegir a mi esposa, a mis hijos. Decisión que no es fácil, por supuesto, porque eso implicaba, amados radioescuchas, quedar desempleado. Ya Chelito no estaba trabajando y pues en mi caso me quedo desempleado, así es que nos quedamos los dos desempleados, los dos sin trabajo, ya con nuestro hijo Felipillo y Dani en camino. Aún así, pues Dios me iluminó, la Madre Santísima intercedió para que yo tomara la decisión y me vengo de regreso. Regresé, me quedé sin empleo, sin trabajo, sin sueldo y estuvimos así durante 6 meses. 6 meses en donde comparto, amados radioescuchas, que pues yo ahora que lo pienso, ahora que lo analizo, fue Dios el que nos sostuvo económicamente, que hubieron ayudas, muchas ayudas de familiares, de amigos, de conocidos que nos apoyaron económicamente, incluso algunos préstamos por ahí, porque pues no hay de otra. Cuando llegaron nuestros hijos, pues obviamente médico, medicamentos, alimentos, leche o medicamentos, consultas médicas y pues es mucho dinero, pero logramos salir, logramos sobrevivir. La providencia de Dios, sin lugar a dudas, lo reconozco y lo doy como testimonio, lo comparto como testimonio. Es Dios el que nos sostuvo en esos tiempos, también nuestros familiares, por supuesto, pero finalmente Dios que nos sostuvo, que logramos salir adelante y que en ese mismo año surgió una posibilidad de venir a trabajar aquí a San Cristóbal. También me adelanté, también pues yo vine primero, que acá viven mis papás y mis hermanos, entonces pues la situación fue mucho más cómoda, podría yo decir, aunque la carencia económica pues ahí estaba, pero me vine a trabajar y lo mismo, amados radioescuchas. Yo recuerdo muy claramente, mis papás tenían un librito, mi hermano Poli distribuía un librito que seguramente ahora que lo mencione usted lo va a identificar, se llama La oración de los 5 minutos. Y ese librito igual, en la mañana, en la noche, haciendo mi oración de los 5 minutos. Incluso por ahí viene una oración de una religiosa que está en proceso de canonización y me encomendaba a ella. Intercedió sin lugar a dudas y Dios y la Virgen Santísima para que le comparto algo maravilloso, porque pues yo tenía ya trabajo acá y más adelantito en el año 2009 pues Chelito también pues tuvo una oportunidad de empleo que se concretó, pero el milagro, porque es un milagro, es que resultó que hubo la oportunidad aquí mismo en San Cristóbal, algo que no es muy común, amados radioescuchas. Bueno, por eso precisamente lo menciono como un milagro, que trabajamos ambos en la misma ciudad. En la misma ciudad, aquí mismo en San Cristóbal, se le presenta la oportunidad de trabajo a Chelito, que esa posibilidad pudo haber sido, incluso se lo dijeron, Tapachula, Palenque, podían ser las opciones. Y resulta que en la vista de Chelito le dijeron, no, sé que hay una opción en San Cristóbal. Yo ya estaba acá trabajando, entonces le sale también a Chelito la opción de trabajar acá en San Cristóbal. Ambos coincidimos entonces y sí tuvimos una experiencia de vivir lejos, pero fue muy breve, de un mes que le acabo de comentar, pero es algo que agradecemos, sinceramente, lo agradecemos mucho a Dios y por eso tratamos de servir con alegría, con ese empeño para bien de las familias, en lo que podamos ayudar, aportar un granito de arena para el bien de las familias. Pues con gusto estamos en esa disposición, amados radioescuchas, como esposos y como familia. Trabajamos con gusto para para el reino, pero enfocado especialmente a las familias.
Y entonces, porque hemos visto maravillas. Y lo que vuelvo a recalcar y a retomar es cercanía con Dios, de ambas partes, de ambos esposos. El esposo por un lado, la esposa por otro lado, porque a veces se da esa situación de estar viviendo separados, pero en oración, unidos con Dios, y entonces pues es el Señor el que va a ir obrando esos milagros y esa cercanía y esa convivencia, ¿verdad? Es importante entonces, como primer punto, estar en oración, mantenernos en oración, aunque estén cada uno por separado. Y aquí insisto, el Santo Rosario, la Santa Misa, la confesión o sacramento de reconciliación son de lo que pues nos va a ayudar muchísimo. Lo comparto, lo sugiero, que se mantengan quienes estén viviendo en esa situación, que por cuestiones de trabajo están separados el uno del otro. Bueno, pues cada quien manténgase en oración, y si hay hijos, pues involucrar también a los hijos, ¿verdad? Ese es un punto importante. El otro, bueno, sería la comunicación, por supuesto, a través de los medios que se tienen actualmente. Pues sí, aprovecharlos, llamadas telefónicas, videollamadas, es importante. No es lo mismo, pero ayuda bastante, por supuesto, que se mantenga esa comunicación diaria entre los esposos a través de los medios digitales que se cuentan actualmente, que pues es una buena manera, ¿verdad? No la óptima, pero puede ayudar bastante. Y también, bueno, pues cada quien buscar actividades, buscar pues cosas sanas, tal vez el deporte, por ejemplo, cada quien. La iglesia, la parroquia, hay grupos en los que se puede participar, servir, estar ocupado, y entonces también es otra sugerencia importante, ¿verdad? Que puede ser de gran ayuda en esos casos que ciertamente pues se dan, ¿verdad? Se dan en esa situación del trabajo. Por cuestiones de trabajo a veces pues los esposos tienen que vivir separados. Continúo leyendo el artículo número 10. Dice que el trabajo no sea obstáculo para la unidad, bienestar, salud y estabilidad de la familia, ofreciendo también la posibilidad de un sano esparcimiento. Eso es lo ideal, ¿verdad? O sea, que el trabajo no sea un obstáculo para esta unidad, para este bienestar, para esa salud. A veces, incluso viviendo en la misma ciudad, a veces puede alguno de los dos perderse y dedicar demasiado tiempo al trabajo. Sucede que le dedican, 10, 12 horas a estar en el trabajo, que ya es algo que puede afectar no solo la unidad, sino también la salud de cada uno de ellos. Es importante tener ciertos límites y, por supuesto, un sano esparcimiento, una convivencia es importante. El inciso A de este artículo dice: la remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia, sea mediante un salario adecuado, llamado salario familiar, sea mediante otras medidas sociales como los subsidios familiares o la remuneración por el trabajo en casa de uno de los padres. Y debe ser tal que las madres no se vean obligadas a trabajar fuera de casa en detrimento de la vida familiar y especialmente de la educación de los hijos. Bueno, pues aquí efectivamente nos habla de la remuneración, que debe ser justa, debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia. Bueno, pues eso es importante y esperemos, ¿verdad?, que se cumpla, ¿verdad?, esto, que haya una remuneración justa, suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia. El Papa Francisco
hablaba de esto, en Amoris Laetitia lo menciona. Dice que muchos jóvenes actualmente pues no se casan o posponen ese fundar una familia precisamente por la situación económica. Y entonces pues unidos en oración, y también lo que nos toque hacer, lo que nos toque poner, ¿verdad?, de nuestra parte, para que se cumpla esta remuneración justa y suficiente, dice el artículo 10 en el inciso A de el derecho de las familias. También menciona ya al final que el trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad. Por supuesto que pues es importantísimo, es fundamental el trabajo de la mamá, que incluso a mi punto de vista pues dobletean trabajo, porque aparte de que ya la mayoría de las mujeres, de las mamás actualmente, pues tienen que trabajar fuera, pero eso no las exime, no las libera del trabajo en casa, y entonces es doble el trabajo que ellas hacen. Dice que este trabajo en casa debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad. Y a veces hay una frase que no está bien dicha, ¿verdad? Porque a veces le preguntan a la mamá, especialmente mamás ya mayores, y ¿en qué trabaja usted? No trabajo. ¿Cómo no? O sea, el trabajo en casa, el oficio en casa es mucho mayor, incluso sin horarios, porque es la verdad, o sea, están día y noche trabajando en casa, sin días festivos, sin domingo, sin vacaciones, sin sueldo, sin aguinaldo, sin bonos. O sea, es algo que aquí lo dice muy claramente este inciso B, dice que el trabajo de la mamá debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad. Este último punto pues daría tela para un programa entero, ¿verdad? Yo creo que vamos a, dependiendo también su amable opinión, ¿verdad? Con gusto podríamos ampliar más y profundizar más en este último inciso, que es importantísimo, la verdad, tener en cuenta, valorar, agradecer el trabajo que hace mamá en casa, en la familia. Pues, amados radioescuchas, con esto estamos llegando al término de este programa, y bueno, no me resta más que agradecer ampliamente el favor de su sintonía, y también, bueno, pues invitarles a que continúen con la programación de Radio Tepeyac. Quedan enseguida con el programa de la pastoral penitenciaria. No se lo pierda, por favor. Por mi parte, me despido. Agradezco ampliamente el favor de su sintonía, y si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo jueves. Saludos y bendiciones para todos. Este fue su programa La Hora de la Familia. Escúchanos de lunes a viernes